buscando que se practique más la inteligencia emocional, es decir, que se realice en la eficacia laboral de mejorar el rendimiento del trabajo, como se hace en otras actividades humanas, como en los deportes, en donde la importancia de la unión, de la cohesión emocional, fuerza, permite, motiva a que nosotros tengamos mucho mejor rendimiento, eficacia, en pocas palabras, resultados que a nivel deportivo pues es ganar, es obtener mejores posiciones en una tabla de competencia, y por el otro lado, a nivel laboral, pues que se note que hay una mejora en el ambiente laboral, que se note que hay mucho mejor rendimiento en la reducción de errores, ausentismos, rotaciones, conflictos laborales, fallas en la percepción de las cosas, en fin. Todo esto se mejora a base de lo que nosotros estamos proponiendo como inteligencia emocional, que no es más que traer la teoría en boga, ampliamente conocida, ampliamente fomentada en las ciencias sociales, en las ciencias que auxilian a la administración de los negocios, de las empresas, en los deportes, en fin. Este avance tan significativo en el estudio de la mente humana nos ha permitido comprender, saber, entender que la inteligencia no solamente se recibe en forma innata, es decir, que es genéticamente algo que determina el nivel que yo puedo tener o tengo de inteligencia, sino que también la puedo desarrollar y la puedo entrenar en función del ejercicio, la disciplina, el trabajo que voy realizando a lo largo de mi vida. Y eso es lo que tú y yo queremos, que tengamos más inteligencia emocional a la hora de hacer las cosas. La inteligencia la entendemos regularmente como la capacidad de pensar, de reflexionar, para comprender, entender, conocer los problemas, las dificultades, las situaciones y darles una solución adecuada. Desde cosas extremadamente simples, de por qué calle me voy, cómo compro este boleto, cómo saco mi permiso, de qué manera voy y obtengo mi pasaporte, cómo reparo mi automóvil si se descompuso, cómo consigo un teléfono que no tengo a la mano, en fin. Son cuestiones que evidentemente muestran tu nivel de inteligencia, para que esto también tú lo veas en tu situación laboral muy en particular, con lo que todos los días hacemos. Hay formas inteligentes de hacer las cosas, pensando, reflexionando, observando, dándose cuenta de ellas, como cosas muy estúpidas, como si hay personas que hacen muchas tonterías y dices, oye, párale, piensa un poquito las cosas, esto tiene una solución más práctica y más inmediata que esta otra. Es que yo no lo sabía, no me había dado cuenta. Pues date cuenta, aprende, observa, pregunta, pero no hagas tonterías, porque lo que queremos es que hagamos un trabajo inteligente, que desarrolles esa capacidad que todos tenemos de poder darle soluciones correctas a las cosas. La inteligencia emocional se desarrolla en el sentido de que yo puedo conocer, identificar mejor mis emociones y entonces poderles darle una solución, un manejo que sea mucho más adecuado que el que usualmente hacemos sin darnos cuenta, porque simplemente creo que así soy y como soy, pues así respondo, así me comporto, de esa forma reacciono, y no he aprendido que puedo moldear, manejar, conducir mis emociones con un propósito mucho más positivo, creativo y edificante que simple y llanamente explotar, responder, hacer impulsivamente sin ni siquiera tener conciencia de que pudiste haberlo frenado, detenido, pospuesto, conducido, en fin, para que no nos lastime ni lastime a los demás, que no haga daño, porque sí hay personas tóxicas emocionalmente. También es importante comprender que no solo existe la inteligencia emocional. Hasta ahora se tienen estudiadas, dependiendo de las escuelas y las teorías y los enfoques científicos, pero se tienen estudiadas 6
tipos de inteligencia. La más conocida, la inteligencia reflexiva, lógica, de razonamiento, de entendimiento, donde incluye pues el abstracto de las matemáticas, del espacio, del diseño, de la creatividad. Es la inteligencia pensante, creativo, reflexiva. Pero también hay una inteligencia que tiene que ver con lo social, es decir, hay personalidades que tienen mejor carácter, que son más amigables, más entusiastas, que caen bien y que esa personalidad pues atrae, nos gusta, que es la que evidentemente tienen los líderes. Entonces también hay personas que nacen con ese ángel, con ese carisma, con esas capacidades y se convierten en personas que pueden fácilmente darnos confianza, ayudarnos a resolver nuestros problemas, que sentimos su apoyo, su confianza, su buen trato, su disponibilidad, su atención, y todo esto pues habla de que tiene esa persona una buena inteligencia social, una inteligencia humana, humanitaria, pues. En cambio, una persona que no la tiene, pues es egoísta, se pelea con muchas personas, a todo el mundo anda reclamando y diciéndole lo que están haciendo mal, personas que no tienen tacto, que son hipócritas, que son doble cara, que traicionan, que hablan mal de los demás a las espaldas. O sea, todo eso es falta de inteligencia social. Y hay gente muy estúpida, de verdad, porque tú lo notas, se la pasan en el chisme, en la intriga, en las actividades que siempre acaban por desunir, por afectar la armonía, el trabajo positivo, el ambiente laboral. También está la inteligencia corporal. Además de la inteligencia emocional, está la inteligencia corporal, que implica que muchas personas sepan cuidar, manejar, conducir mejor su cuerpo, desde para respirar correctamente bien, alimentarse de una manera sana y mucho más constructiva, edificante, saludable, hasta para el manejo correcto del cuerpo en destrezas muy finas, como es tejer, cosas de madera, de artesanías, o práctica de deportes, que también se nota su inteligencia corporal a la hora de recibir un balón, de tirar con las dos piernas, de poder conducir, burlar, etc. Eso es también inteligencia corporal y que tiene que ver con el manejo adecuado de la salud. Por eso es tan importante el que una persona también sea inteligente, que sepa qué le pase, que detecte lo que le está sucediendo. Y hoy lo sabemos con mucha importancia. El sistema inmunológico está muy conectado a las emociones y está muy relacionado con el cuidado y la atención inteligente que haces de tu cuerpo. En la medida en que tienes menos miedo, aumenta la fuerza de tu sistema inmunológico. En cambio, una persona miedosa disminuye su sistema inmunológico. Hoy, más que hace algunos años, tenemos más claridad por este tema de la pandemia. Es una invitación también a que leas, estudies y desarrolles tu inteligencia corporal. Otra, además de la inteligencia emocional, está la inteligencia espiritual, que es pues responder a las preguntas: ¿qué es para ti el sentido de la vida, el sentido de la muerte? ¿Qué cosas valen la pena de vivir ahora? Que tengas un sentido propio de responderte temas existenciales, que tengas una buena capacidad de identificar y reconocer valores, hasta el tema de la relación con Dios o con tus creencias o con las deidades. Es decir, cada quien es libre de elegir y de creer en lo que bien le parezca, por costumbres o por tradiciones o por una genuina elección que se hace. Pero finalmente es una inteligencia espiritual que hay personas que la tienen naturalmente, que son los místicos, que son los sacerdotes, que son los monjes, que son personas que se les da y desarrollan una capacidad de entendimiento espiritual más allá del mundo material en el que la mayoría de las personas como nosotros vivimos. Está una última manera inteligente de vivir esta vida, que es la ecocultural, es decir, un desarrollo de entender la relación con la naturaleza y con las ciencias que estudian la naturaleza. Hay quien observa y dice: ya va un águila de tal y tal tipo. Sí, estudió un poco más a las águilas, pero la ve desde lejos.
Y aquí observa y ve este tipo de catarinas y así, porque observa, nota, se da cuenta de cosas que la mayoría de las personas ni vemos, ni entendemos, ni captamos. Ven el cielo y saben qué tipos de nubes son y captan y notan si va a llover, si va a subir la humedad, porque tienen una gran inteligencia ecológica que tiene que ver con la sensibilidad que se ha desarrollado para percibir, detectar y observar el entorno, el medio ambiente, sobre todo en relación a la naturaleza. Bueno, como se pueden dar cuenta, pues hay muchos tipos de inteligencia, no solamente la inteligencia emocional. En fin, siempre es inteligencia y es lo que queremos, que en nuestras empresas pues se comporten las personas en forma más inteligente. Y por eso queremos que ligues claramente liderazgo, cierto tema de inteligencia emocional e inteligencia social, con el mando, el cargo, la responsabilidad, la autoridad que tú ya tienes dentro de la empresa. Y esto hay que fusionarlo. Es decir, que tú no solo te comportes como el jefe, el que manda, el que supervise, el que da instrucciones, el que vigila, el que está al pendiente, el que sabe, el que organiza, sino queremos que también practiques y desarrolles el liderazgo, que es hacia dónde vamos. Digo, si tú ya estás en una empresa como la que estamos, pues conoces muy bien tu rol, tu papel, tu instrucción, tus instrucciones, tu manual operativo, el perfil del puesto, y lo has de desempeñar bien y por eso pues tienes un sueldo, una experiencia, unos años, un reconocimiento, has tenido ascensos. ¿Por qué? Porque lo haces bien. Bueno, pues ahora queremos agregarle, además de que tú hagas el tema de tu trabajo en forma ordenada, correcta, adecuada, además lo hagas con un sentido de liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Que va ligado a las emociones y a los aspectos de percepción social. Pues quiere decir que no solamente estás pensando en que se cumplan las tareas de la empresa, sino de que tú transmitas confianza y seguridad a los demás, que seas sensible a lo que les pasa a los demás, porque tu capacidad de conducir, de dirigir, de llevar, de poder ser una persona que le dé orientación y guía a la vida de los demás, pues se convierte en liderazgo, porque le doy sentido, le doy conducción, le doy enfoque. Y el ejemplo es el de un grupo de jóvenes que se pierde en la montaña y no encuentra la salida, llega el anochecer y tienen que acampar, pues acampan. Y en la mañana siguiente dicen, ¿y ahora a dónde vamos? Y se aparece un anciano local y les dice, pues están perdidos, ¿verdad? Sí, yo los llevo a el lugar donde puedan encontrar finalmente la carretera o el lugar a donde ustedes ya puedan ir a su destino, a su hogar. Y ese anciano se convierte en ese momento en el líder, aunque no sea una persona ni carismática, ni muy importante, ni nada, simplemente sabe cuál es la salida del lugar en el que se está atrapado. Eso es liderazgo también, es decir, yo sé cómo se hacen las cosas, yo te ayudo a salir de donde estás, yo te encuentro la solución al problema que tienes, influyo en tu vida. Por eso los líderes son tan importantes, porque influyen en el comportamiento positivo o negativo de los demás, porque también hay líderes negativos, eso sin duda alguna. Queremos que obviamente detectes tu tipo de liderazgo positivo, lo practiques y lo desarrolles. Entonces, un líder influye, dirige, conduce a las personas, no necesariamente en el desempeño del trabajo, que sí, claro, es importante que se tenga incluido. Eso es lo que se hace cuando se tiene autoridad y mando. Pero cuando se es líder, lo que me importa es que tú estés bien. Se detecten tus necesidades, las puedas desarrollar y puedas crecer mejor en este núcleo laboral, en este ambiente, en esta familia. Por eso queremos que tú crezcas como persona y eso es lo que hace el liderazgo. Entendiendo entonces la importancia de saber crecer en el liderazgo y de considerar los temas que tienen que ver con la combinación correcta con el mando, con la autoridad,
Entonces vamos ahora a tocar el tema de las emociones, especialmente las más básicas y elementales, que son tres, que regularmente son las que marcan la pauta del trabajo emocional que todos hemos de realizar. Y una de ellas, y muy importante, es el enojo. Las personas se enojan, nos enojamos. Vivimos o podemos vivir muchos meses de estar enojados por muchas cosas. La comprensión del tema del enojo parte de la idea de que sepas que el enojo aparece cuando surge la frustración, cuando las cosas no te salen como tú quisieras, cuando te reiteran, te repiten cosas que no te gustan y que no están valorando tu rendimiento, tu desempeño, entonces tú te enojas. Y te enojas porque no se cumplen las metas que tú deseas, porque no salen las cosas como tú quieres y que finalmente tus expectativas pues no se están cumpliendo en la vida. Y eso acarrea a que vivas enojado. El enojo es una de las más primitivas y de las más fundamentales y rudimentarias experiencias emocionales, que no es nada civilizado. Vaya, no es ningún mérito ser un enojón o ser una persona muy enojona. Y ojo, hay que reconocer que muchos somos los que nos enojamos. No está nadie especialmente exento del enojo. Lo que sí es que una persona, entre más inteligente emocionalmente es, va dejando más atrás el enojarse por cualquier tarugada, por cualquier cosa, por cualquier simpleza, y ya no reacciona a todo con enojo. Pues hay muchas formas de reaccionar. ¿Por qué te tienes que enojar con todo? Pero es que tú hiciste y todo tan mal. Sí, me equivoqué, fallé, hice esta tontería, pero ¿y tú por qué te tienes que enojar de todo? Eso es porque las personas con menor inteligencia emocional, o por lo menos que no han trabajado su inteligencia emocional en el enojo, así van a estar reaccionando constantemente, con enojos, porque es una reacción muy primaria, muy primitiva, muy impulsiva, que no refleja ni representa que estés utilizando tu capacidad de pensar, de posponer, de controlar, de dominar las cosas de tu vida. Por eso queremos que identifiques qué tan enojón eres tú, porque no se vale estar echando la culpa a los demás. Es que me hicieron enojar, es que cómo no quieren que me enoje si ven nomás lo que me dijeron o lo que hicieron. Pues eso es siempre estar haciendo responsable a los demás de una emoción que tú en realidad tampoco estás aprendiendo ni sabes manejar. Queremos en todo momento que tengas mucha más sensibilidad para identificar que puedes mejorar tus conductas de enojo y que no te aplaudas a ti mismo. Soy una persona enojona y como tal me tienen miedo los demás y se vale que yo controle y domine a mis colaboradores a base de mi enojo, que tengan miedo a que yo me vaya a enojar, porque de esa forma sí hacen las cosas correctamente. Que desgraciadamente pues sí funciona, sí claro que funciona, pero no es el camino correcto, ni mucho menos el más inteligente. ¿Quién no le tiene miedo a un perro rabioso? ¿Quién no le tiene miedo a una persona que está siempre atenta a regañar y a castigar y a pelear porque no haces lo correcto y regularmente se hace en estados emocionales de enojo? Entonces no queremos que tengas enojo. Lo inteligente es dominar el enojo, lo menos posible enojarte, no justificar tu enojo y menos por cosas muy simples, sencillas y llanas que son pues de la vida diaria, porque hay personas que se enojan de todo, son cerillitos, son polvorines, son hipersensibles, cualquier cosa les enoja y además creen que tienen derecho a expresar, no me gusta lo que dijiste, cosas del estilo, porque creen que tienen derecho a enojarse y a expresar su enojo. Lo contrario al enojo, lo que es civilizado, es la ecuanimidad. Estar sereno, tranquilo, entendiendo las cosas. Las personas nos equivocamos, cometemos errores, no se van a hacer siempre las cosas como tú dices, ni a la hora que dices, y tú lo entiendes, lo aceptas y señalas los errores, las fallas, lo que hay que hacer, pero siempre con tranquilidad, ecuanimidad. No te exaltas, no eres impulsivo, sabes en qué momento sí intervenir y en qué momento no. Y eso es lo que queremos, una
inteligencia emocional más enfocada en la ecuanimidad, en la tranquilidad, en la serenidad, en el dominio de tus emociones, en vez de que explotes y seas impulsivo. Otra de las emociones que son claves y que es importante que tú identifiques y reconozcas es el famosísimo miedo. Las personas tenemos regularmente mucho miedo, porque así es normal. El miedo es algo biológico que tenemos en nuestra vida diaria. Así somos seres que vemos el peligro, sentimos el peligro, porque tenemos un instinto de sobrevivencia maravilloso. Sin el miedo no podríamos sobrevivir, porque no veríamos el peligro ni sentiríamos las cosas peligrosas. Pero por eso el miedo nos ayuda a sobrevivir, pero en exceso el miedo se convierte en nuestro propio enemigo, nos atormenta y nosotros lo conocemos e identificamos como estrés, como una tendencia a estar todo el tiempo preocupados y de una forma asustados con la vida y tener hasta pánico de cosas exageradas que nos llevan a las famosas fobias, que son exageración de miedo a cosas que ni son peligrosas ni son amenazantes, como ay, tengo miedo a un elevador. Pues sí, a lo mejor se podría caer o quedarse encerrado. No, es que tengo claustrofobia. No, es que tengo miedo a las alturas. Es que le tengo miedo a los insectos. Es que le tengo miedo a tantas cosas que acaba siendo una persona, sin ofender a nadie, cobarde. Vives de la cobardía, vives del miedo y te falta valentía. El opuesto del miedo es la valentía. Miedo y agresividad regularmente están ligadas. Por eso queremos que en vez de que se convierta el miedo en una agresividad ligada al enojo también, pues imagínate nomás la bomba que se convierte en las relaciones humanas. Miedoso y además enojón, pues vamos a tener problemas porque se hacen personas también dominantemente agresivas, que insultan, que ofenden, que quieren controlar a los demás, imponer sus razones, sus verdades, si no se enojan y si no también producen coraje y empiezan a agredir y empiezan a dar manotazos y empiezan a querer manipular a los demás. Queremos serenidad, queremos tranquilidad y que pienses muy bien en tu situación laboral, en el lugar en el que estás, qué tan miedoso eres tú a que me regañen, a que me reprochen a mí también, a que me descalifiquen de mi empeño, de mi desempeño, a que no cumpla las metas, a que también me regañe mi jefe. En fin, todo eso nos hace estar constantemente en la sensación de miedo, lo cual pues nos altera nuestra productividad, nuestro trabajo diario, nuestra capacidad de relacionarnos positivamente con los demás. Por eso no queremos que tengas miedo. El miedo, cuando se conjuga con la imaginación y el futuro, se convierte en una bomba explosiva. Porque ya estás teniéndole miedo a algo que todavía no ha sucedido, pero que crees, que imaginas que va a suceder. Y entonces se convierten en tus propios fantasmas, tus monstruos, tus extraterrestres que te están persiguiendo. Son tus amenazas peligrosas, pero están en tu propia imaginación. Tú te las estás inventando y creando. No queremos que juntes inteligencia fantasiosa, imaginativa, que hagas tus propias novelas con el futuro y mucho menos que le pongas el ingrediente del miedo, porque vas a vivir con mucha ansiedad, temas a futuro o angustia a que se repita lo terrible que ya fue una experiencia que sí viviste en el pasado. Todo esto tiene que ver con no vivir de la fantasía, sino vivir con realidades. Cuando nosotros trabajamos con la mente de una persona, lo primero que le decimos es ¿y qué es realidad y qué es fantasía? No, pero es que yo no sé si en el futuro vaya a fracasar y por eso tengo mucho miedo. A ver, ¿es realidad? ¿Es suposición? ¿Es imaginación? ¿Es pronóstico? ¿Qué es? Y pues la mayoría de las veces es simplemente una fantasía que las personas se hacen con cierta lógica y con ciertos elementos posibles y reales, pero finalmente es fantasía. No está viendo su realidad y queremos que siempre veas tu realidad. Y la realidad, pues es lo que percibes, es la experiencia inmediata de las cosas tal y como son. Es el ejemplo clásico de que
¿Por qué andas de traje de baño? La semana que entra me voy a ir a la playa. Pues sí, pero póntelo cuando ya estés en la playa. No, desde ahorita, porque no se me voy a olvidar, porque a lo mejor... No. La realidad es esta inmediatez así que tienes aquí, en tu aquí y ahora. Y aquí es donde todavía no te pongas el traje de baño, ni porque va a llover mañana traigas tu paraguas abierto. Hasta que no llueva lo abres. Y lo mismo pasa con muchas experiencias en nuestra vida. Andamos con tantos miedos que andamos queriéndonos anticipar equivocada y fantasiosamente a cosas que a lo mejor y probablemente ni siquiera sucedan. Entonces vamos centrándonos en el dominio del miedo y hay que ser inteligente. Y para ser inteligentes necesitamos quitar la fantasía, quitar nuestra imaginación, suposiciones y concretarlos a las cosas tal y como las estamos viviendo en la experiencia inmediata. Otra de las emociones claves, que es muy importante, la tristeza. Qué difícil es para muchas personas vivir con alegría. Están tristes porque se sienten solos, se sienten solas, porque están atormentados por la sensación de abandono, por ese vacío de que sienten que nadie los quiso o los quiere, porque sienten que muchas cosas los han lastimado en la vida y sienten tristeza y andan cargando un costal de cosas tristes de su vida que fácilmente lloran, que fácilmente les rasguñas tantitito su mundo interior y se desborda en llanto, en lágrimas, porque tienen mucha tristeza. Y por eso, una de las enfermedades psicoemocionales más extensas tiene que ver con la depresión, porque hay mucha tristeza, mucha culpa, mucha baja autoestima, mucha devaluación, mucha sensación de no ser correspondido afectiva y emocionalmente, lo cual me da tristeza, y la tristeza pues se convierte en una de esas emociones tóxicas y negativas que junto con el miedo y el enojo pues no te permiten estar enfocado. Por eso queremos que practiques la alegría, practiques actividades que te den gusto, satisfacción, que encuentres gusto por la vida, centrándote en lo que vale la pena, en lo que sí tienes y no en lo que no tienes, en lo que careces. Queremos que tu vida se llene de satisfacción por lo que has logrado, no por lo que todavía no has logrado. De eso seguirás luchando y seguirás aspirando a ello, pero por lo pronto disfruta lo que ya lograste, lo que ya tienes. Goza esa relación con tus seres queridos, con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con el trabajo que tienes, con el salario que tienes. Disfruta lo que tienes. Puedes aspirar a algo más, pero no estés centrado quejándote y reclamando por aquello que todavía no tienes, porque no estás sabiendo disfrutar y gozar lo que sí tienes. Queremos entonces que tu liderazgo en la empresa se convierta en una realidad en donde desarrolles tu inteligencia emocional, en el que puedas verdaderamente centrarte, concentrarte en hacer las cosas con mayor conocimiento de tus propias emociones, que tengas mejor dominio de las cosas que estás haciendo porque estás enfocado. Acabamos de ver en los deportes la importancia, deportes olímpicos, de estar bien focalizado. Y todos lo sabemos. Alguien que se desconcentra fácilmente comete errores. La desconcentración, la falta de atención precisa, pues produce muchas fallas y muchos errores que en los deportes son muy obvios. Necesitas estar siempre muy concentrado. La aspiración de la concentración es porque la mente, el cerebro, la inteligencia funciona más cuando estás más concentrado. Y resulta que las emociones, el mal manejo de las emociones, generalmente perturba la concentración. Entonces, una empresa de desconcentrados, que no están bien focalizados, están emocionalmente afectados, por eso se tienen bajos rendimientos laborales. Y es muy fácil distraerse. Puedo ir al baño, necesito revisar, a ver otra cosa, vamos platicando. Siempre se está desconcentrado de lo importante y esencial que hay que hacer en el trabajo cotidiano, en cada momento, en cada minuto, en cada hora. Queremos que aumente la concentración,
La concentración, para que aumente, necesita estar focalizado en objetivos, en el rendimiento cada vez más perfecto, de mejor hechura, pero para lograr esto necesitas tener estabilidad emocional, que ese es el punto que a todas luces queremos que resulte positivo a la hora de ser aplicado por cada uno de ustedes en su propia situación y circunstancias personales al nivel del trabajo que te toca desempeñar. En la medida en que estés más concentrado porque manejas mejor tus emociones, porque inteligentemente las logras poner bajo tu conciencia, tu dominio de ti mismo, porque puedes aprender a posponer o eliminar las emociones tóxicas, que ya vimos que son el enojo, la tristeza, la envidia, el miedo, la rivalidad, el rencor, el resentimiento, el odio, los sentimientos de juicio crítico, de devaluar, de discriminar, de todas esas experiencias humanas que tienen que ver con esa sensación de no vivir positiva, cariñosamente, afectuosamente con la vida y con las demás personas que vas tratando. Entonces, sí hay muchas emociones tóxicas. Una de ellas, ya la señalé, la envidia, muy común en nuestro ambiente laboral, muy frecuentada por personas que viven compitiendo o comparándose con los demás y no están a gusto, no están contentos con lo que tienen y ya andan envidiando lo que el otro ya consiguió, lo que el otro obtuvo, y además sienten que tienen que o devaluar al otro, desacreditar al otro y decir, ¿por qué si él o ella y no yo? Y entonces, ¿qué méritos ha hecho? Yo tengo más méritos. ¿Por qué le dan a esa persona pues lo que no se ha ganado? Seguramente es el consentido. Todos esos mecanismos son tóxicos, son negativos, son destructivos, y eso es lo que nosotros le llamamos en nuestro ambiente radio pasillo. La crítica que se hace atrás de una caja, en el pasillo, en el baño, en los vestidores, en la charla del comedor, hablar de los demás, criticar a los demás, devaluar a los demás, decir cosas negativas de los otros. Son conversaciones negativas, tóxicas, intrigas, chismes. Todo eso, pues es un bajo sentido de inteligencia emocional. ¿Qué aporta? No aporta nada. Si todavía aportara algo, bueno, pues digamos, vamos a hablar un poquito del tema. Pero en general nunca aporta nada porque tú mismo estás manejando emociones que tienen que ver con la rivalidad, con la envidia, con la discriminación, con la devaluación, con el descrédito, con el afectar la reputación de los demás. Por eso siempre se ha dicho que la maledicencia, es decir, hablar mal de los demás, siempre es un acto inmoral a todas luces, porque la calumnia, levantar falsos, hacer críticas destructivas de la reputación de otro, pues siempre es un acto dañino en nuestro comportamiento emocional. Entonces, para ir concluyendo, queremos que en nuestra empresa se conjuguen positivamente la inteligencia emocional con la autoridad y el mando, que al fusionarse seas también sensible en tu persona y en la de los demás, las necesidades como persona, para que estando bien todos como equipo en la unidad, cohesivo, es decir, trabajando armoniosamente en conjunto lo mejor que se pueda. Nadie empieza en la perfección, todos vamos progresivamente haciendo mejor las cosas, y que además los objetivos laborales, las maneras de producción, de procesos, pues todo se haga acorde a como está estipulado en el perfil de cada una de nuestras posiciones laborales, porque queremos mayor eficiencia laboral. Las empresas, cuando crecen, cuando se desarrollan, necesitan que también su personal crezca y se desarrolle, y una de las maneras es desarrollando su inteligencia emocional en el liderazgo. Ojalá y que toda esta serie de herramientas prácticas conceptuales las apliques en tu vida diaria, empezando por ti mismo. No quieras aplicar la inteligencia emocional en los demás si no empiezas por ti, si no empiezas por disminuirle a tu enojo
y dejarte de estar justificando de que tienes derecho a regañar, a reclamar, a pelear, a maltratar a los demás porque no hicieron bien las cosas. Empieza por tú hacer bien las cosas dominando tu enojo, dominando tu autoridad regañona, crítica, castigadora. Tus modos cuentan mucho, como dices las cosas. Es muy importante que cuides esos modales a la forma de expresarte frente y hacia los demás. Queremos entonces más estabilidad, ecuanimidad, serenidad, valores muy importantes que tienen que ver con esa humildad. Reconocer que nos equivocamos, que fallamos, que sí tenemos capacidad de recuperarnos y de superarnos. Y queremos que en la empresa todos seamos mejores personas, dando testimonio auténtico de que efectivamente conocemos y manejamos nuestras propias emociones en beneficio de uno mismo y en beneficio de los demás. Y todo esto siempre irá repercutiendo en una mayor eficiencia laboral, que finalmente a todos también nos va a traer una mayor calidad de vida, mayor estabilidad y mayor prosperidad. Pues muchas gracias por habernos escuchado y ojalá y todo esto tú también lo continúes estudiando y aumente también tu capacidad de vivir con un mayor sentido de manejo emocional. Gracias. Gracias, Guillermo.